Hola amigos, en el siguiente vídeo quiero comentar bastantes cosas, ¿vale? Una de ellas es cómo funciona realmente el hornillo de pellets, ¿vale? El primero que se le ocurrió introducir o utilizar los pellets en hornillos de estos tipo Trident, tipo Prepper, ¿vale? De madera y eso, fui yo, ¿vale? Yo fui el primero que en un foro me arriesgué, hice un vídeo y funcionó, ¿vale? Ya que otros combustibles como el carbón no tiraban lo suficiente, empecé a probar y vi que, hay otros combustibles como el alcohol y la cera de cartón, unos cartuchos que hay de cera y cartón, cartón y cera quiero decir, que en otros vídeos lo podéis ver, pero mi interés era buscar algún sistema alternativo que pudiera funcionar. Probé los pellets y funciona, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe cómo hacer que esto funcione, ¿vale? El tema de los hornillos con los pellets y tal, ¿vale? Yo voy a dar unas explicaciones específicas de cómo hay que hacerlo para que el fuego no se apague y para que tire en la llama, ¿vale? Mi interés de esto es que se consuma pellets, ¿vale? Y claro, esto está prohibido usarlo en la montaña, eso para empezar. Eso en una montaña o en un sitio donde hay un bosque no lo puedes usar porque te meten un puro que, ¿sabes? Esto se tiene que usar en una situación de catástrofe, tipo Gran Nevada 62 o algo parecido, Filomena o algo así, ¿vale? U otras causas, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué pasa con esto? Que a mí se me ha encendido esta mañana la luz, ¿vale? Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué pasaría si mucha gente, no todo el mundo, porque eso va a ser imposible, si mucha gente se le ocurriera tener un hornillo de estos, ¿vale? Que hay de otros modelos, ¿vale? Los podéis buscar por Google, hornillos de leña o hornillos de supervivencia, y aparecerá en Google pues un montón de hornillos, en el Decathlon venden y venden en otros sitios también, ¿vale? Lo único problema es que el del Decathlon con pellets no iría muy bien, ¿vale? Porque tiene una tapa, no sé si esa tapa se puede quitar, y la distancia que hay entre los pellets y la altura del hornillo es mucha, ¿vale? Entonces a lo mejor la llama no llegaría suficiente, ¿vale? Igualmente, quería comentar que este vídeo que he hecho, que sale cómo hago el fuego con los pellets y tal, que son biomasa o pellets de madera, esto produce, realmente lo tenía que haber hecho sin la placa de arriba, ¿vale? Porque en principio en el horno de la izquierda, que es un hornillo desmontable, tenía que haberlo hecho en la placa de arriba, ¿vale? Digo, de haberle quitado la placa de arriba. ¿Por qué? Porque si no, si tienes algo cocinando, no puedes oxigenar la llama y se te apagaría, ¿vale? Porque la ranura que tiene de espacio, que luego os lo enseño al final, es muy poca, ¿vale? Entonces, eso hay que hacerlo, lo he hecho así simplemente para enseñar el tema del fuego, cómo hay que hacerlo, ¿vale? Pero la placa de arriba, en este caso no habría que ponerla. La placa de arriba se pondría cuando tienes que utilizar el hornillo nuevo, el desmontable, cuando tienes que utilizar alcohol, un hornillo de alcohol tipo Esbit o algo así, o Frangia, también hay unos que son de la marca Frangia, me parece que es, o algo así, o no sé. Y si no, pues el hornillo de cera o otro tipo de hornillos tipo con lata de Coca-Cola, con alcohol o algo de eso, ¿vale? Pero si no, la placa la tienes que quitar de arriba, que eso es un suplemento que hice yo para ese hornillo, que en otros vídeos explico, ¿vale? Y si no, pues bueno, esto es importante que la gente compre estos pellets, ¿vale? Porque si algún día viene algo, ¿vale? No hay suficiente gas, ya habéis visto lo que ha pasado ahora con el que hablan del gran apagón y lo que está pasando, que la gente, bueno, sale un cuello de botella y no es suficiente bomba de gas. Y tampoco puedes tener
millonada de bombonas de gas, porque si pasa algo, por tema de seguridad, se puede ir a gorda, ¿vale? Tema de incendios, inflamación de alguna bombona por tema de calor o algo, ¿vale? Entonces, esto, mi interés es que se consuman los pelés, porque se me ha ocurrido esta mañana, ahora os lo explico ya claramente, ¿qué es una progresión matemática? Una progresión matemática es a lo que está encabezado el cambio climático, ¿vale? Quiere decir que el cambio climático hay una especie de progresión matemática u otra causa, lo explicaría de forma matemática y un matemático te podría hacer hasta una ecuación, ¿vale? De a qué estamos encaminados con el tema del cambio climático. Y entonces la progresión matemática es que cada vez va a haber más progresión de calor y de catástrofes y otras causas, ¿vale? Y cada vez va a ir todo a peor, ¿vale? Esa es la progresión que se prevé, ¿vale? Y a corto, medio plazo, de 10 años, si la cosa no cambia, esto se va a ir todo mal, ¿eh? Va a ir todo bastante mal, ¿vale? Otra cosa que quería decir, ¿vale? El tema de la progresión, ¿vale? Os lo pongo aquí, ¿vale? En el vídeo, para que veáis que bueno, en el Google podéis encontrar todo esto, yo lo estudiaba en FP, ¿vale? Y explicaba pues FP1, yo me saqué el FP1 de electricidad electrónica y explicaba cosas de matemáticas, nos explicaban lo que era una progresión matemática, aquí veis el vídeo, ¿vale? Bueno, el vídeo en la descripción, en la Wikipedia podéis buscar, ¿vale? Y cómo sacar factor común, ¿vale? Y eso es otro de los problemas tipos que nos enseñaban de matemáticas en el FP. ¿Vale? ¿Qué sería batir un factor común? Pues simplemente los pellets, ¿vale? Si todo el mundo tuviera en su casa sacos de pellets, el tema del cambio climático habría un cuello de botella con el tema de los pellets. ¿Y qué pasaría? Que todo el mundo tendría que consumir pellets y como no hay, se dispararía la demanda, se producirían más pellets, porque pellets se pueden producir más y se evitarían incendios, ¿vale? Y claro, esto lo único que tenéis que hacer es compartir este vídeo en concreto, solo este vídeo, y hacer que la gente consuma pellets, ¿vale? Y de forma brutal, incluso para tema de tener dos sacos en casa que no ocupan mucho espacio, son unos sacos de 15 kilos, los podéis comprar en Berlín, como veis aquí en la web que estoy poniendo, por 4 euros y pico que están ahora, están un poco más caros porque es invierno, y bueno, ya te digo, ya os lo voy a repetir, esto de la montaña no lo podéis usar, pero para una catástrofe, tener un par de sacos en casa, si todo el mundo lo hiciera, o mucha gente lo hiciera, se dispararía el consumo de pelés, ¿vale? Y evitaría que hubiera un problema de incendios por exceso de masa forestal, porque no se consumen, ¿vale? El factor común, los pelets, ¿vale? Si se consumieran pelets para calderas y para otras cosas en plan brutal, ¿vale? El tema de incendios disminuiría brutalmente, ¿vale? Se podrían controlar mucho mejor los incendios. Que habrían, sí, pero serían más fáciles de controlar, ¿vale? Bueno, aquí veis los sacos de pellets, ¿vale? Y ese sería el factor común. En un matemático te lo podría explicar, a lo mejor hasta con una ecuación, no sé hasta qué punto puede llegar el tema, ¿no? Pero es importante, ¿vale? Yo tengo en mi casa pues, 2 sacos de pellets, ¿vale? Mientras no me digan nada, pues ahí los tengo. Los sacos de pellets, la forma de conservarlos, ¿vale? Bueno, esto es una pala, con estas, lo que quería decir es que con estas cajas de plástico, que las podéis comprar en el bazar, tenéis este plástico que lo podéis cortar con alguna sierra tipo solo con la hoja, y luego lo limáis, los bordes, para que queden los cantos limpios. Y eso lo que conseguís con la caja, con lo que es el plástico, y a veces lo tiran por ahí, cuando vais andando por la calle, cerca de los contenedores los tiran, ¿vale? Y si no, alguna caja pequeñita que no valga mucho dinero, también la podéis usar, ¿vale? Y hacéis una pala, ¿vale? Es una pala flexible, tenéis que tener cuidado porque al sol se cristaliza, ¿vale? Y luego se parte, ¿vale?
Eso tiene que estar guardado a la sombra, porque si no, con el tiempo, pues se cristaliza y se parte, ¿vale? Y lo podéis utilizar pues, para oxigenar el fuego. Antiguamente se utilizaban los sopladores en tema de barbacoas y de chimeneas y tal, sobre todo de chimeneas, los pueblos y tal, y esto es una cosa que también vale, ¿vale? Cartón no tienes. En una situación así, un trozo de cartón no te vale, ¿vale? Porque para un fueguecillo una media hora o un par de horas ya te vale, sí. Pero si tienes que usarlo más rato, no tienes suficiente con un cartón. Se te doblaría todo y se te partiría, ¿vale? Entonces lo mejor, esta es la pala que comento. Bueno, aquí veis las pastillas de encendido, ¿vale? Que van bien, ¿vale? Si tenéis algunas cuantas cajas, pues os puede servir para encender el hornillo si hubiera una catástrofe, ¿vale? Sí, que luego cuando venga cualquier historia se formaría un cuello de botella y pasaría lo mismo, y no habría, ¿sabes? Entonces si tenéis guardado esto ocupa poco espacio y sirve para poder encender rápidamente el fuego, ¿vale? Hay una forma de hacerlo, en otros vídeos anteriores lo describo, no lo explico, pero lo describo de forma escrita y se ve el vídeo como con papel se puede utilizar, pero no lo hagáis cerca del bosque porque el papel cuando vuela es fácil de que prenda, ¿vale? Encendido quiero decir. Bueno, aquí tenéis los dos hornillos. Este hornillo lo hice con una lata, en la derecha lo hice con una lata de pescado, ¿vale? De un bazar, lo compré, es ancho, y la pajilla de la derecha, el hornillo redondo, lo que utilicé fue un bombo de lavadora, ¿vale? Taladré algunos agujeros para que perforara la llama, ¿vale? Sin que caigan los pellets dentro, ¿vale? Hacia abajo. Y sirve pues para que si hace fuego desde abajo, encienda y tire, ¿vale? Como podéis ver, en este hornillo que es el nuevo, este es inoxidable, es una lata de aceite de escurrir de pescado de inoxidable, pues es inoxidable, ¿vale? El que en otros vídeos anteriores pues salía con una lata de piña del Mercadona, ¿vale? Aquí lo explico, pues que esto es con una lata de pescado de escurrir aceite y bueno, ya es inoxidable, ¿vale? Y luego la placa perforada que os he explicado es con un bombo de lavadora, ¿vale? Que ya tiene los agujeros hechos. Es una chapa de inoxidable también. Bueno, aquí como podéis ver, en un lado ponéis fuego y en el otro echáis pellets. Siempre se hace así, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no el fuego se ahoga, ¿vale? Entonces siempre en un lado fuego y en el otro pellets, ¿vale? Para que siempre en un lado haya fuego y en el otro haya carga de combustible, ¿vale? Yo lo cargo con una cuchara, pero lo hago desde arriba, pero normalmente lo tendría que hacer desde la ranura, ¿vale? Por eso os he explicado que el de la izquierda está mal montado. Lo he hecho así para enseñar el tema de la llama, pero realmente hay que hacerlo sin la placa del suplemento que lleva puesta con las varillas de palometa, ¿vale? Con palometa. Eso se hace solo, como he explicado antes, para un hornillo de alcohol o para un hornillo de cera puesto dentro del de la izquierda, ¿vale? El desmontable, ¿eh? El hornillo de la izquierda. Como podéis ver, el fuego tiene llama en el lado izquierdo y en el derecho pellets, ¿vale? Lo oxigenas un poco con la pala de plástico y lo que consigues es que tire más a fuego al tener más llama, ¿vale? Y encienda más, ¿vale? Es simplemente para oxigenar, para que tire, ¿vale? Y en el momento que se agota el fuego, como en la derecha, ya es más difícil de encender, ¿vale? Entonces tienes que hacerlo así. Tienes que ir echando en la llama del lado contrario y entonces ir oxigenándolo de vez en cuando y ya está, ¿vale? En el momento que se agota el fuego ya tienes que poner la pastilla encendida o algo porque si no se te apaga y el tema de la comida se iría abajo todo, ¿sabes? Tienes que calentarlo otra vez y tarda un rato, ¿vale? Pues es un tema un poco complicado. Esto es para la catástrofe, esto se utiliza para una situación muy concreta, ¿vale? Entonces, es una cosa que te puedes sacar del paso para 2 o 3 días y ir tirando, ¿vale? Y también lo puedes utilizar con leña o otras cosas y eso, ¿sabes?
Bueno, pues eso es lo que quería explicar, ¿vale? Aquí, como podéis ver, os lo vuelvo a repetir, el oxígeno, el fuego, ¿vale? Y bueno, que no tenía que haber hecho el hornillo de la izquierda con la placa, lo vuelvo a repetir. ¿Vale? Que el tema de la placa la tenía que haber quitado y, bueno, haberlo hecho con directo, ¿vale? Sin placa y sin nada, directamente desde abajo, ¿vale? Porque si no la para una vez. Eso es una propaganda que me he encontrado por ahí tirada y es lo que pasa, ¿vale? Que el gas no tiene futuro, señores. Esto es lo que pasa, ¿vale? Si todo el mundo consumiera más pellets, el cambio climático se acababa, ¿vale? En 2 días, ¿vale? Bueno, eso es todo. Venga, gracias.